Buen día. Les damos aquí la bienvenida a este podcast que es realizado por parte de estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de la carrera de Estudios Sociales en el plantel Álvaro Obregón de aquí de la Ciudad de México. Este podcast se llamará Pasado y Presente de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. En él se tratarán varios temas relacionados con estas comunidades y constará de varios episodios. Esto con la finalidad de tener un panorama más amplio de estos grupos y de su importancia en el desarrollo de nuestro país. Yo soy Daniel Martínez Rangel, estudiante de la carrera de Estudios Sociales del 8º semestre. Quédense aquí con nosotros, por favor. Nuevamente los saludamos. En el tema de este episodio estará relacionado con las comunidades afrodescendientes y su resistencia en México. Para esto echaremos mano de un caso en particular de la historia de nuestro país y que resulta muy emblemático para ejemplificar las resistencias de los pueblos afrodescendientes. Además, muchas personas no lo conocen. El título del episodio es Los afromexicanos, la tercera raíz, la resistencia de Gaspar Yanga. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Maribel González García, con la que haremos algunas reflexiones sobre el tema. La compañera Maribel es también estudiante de 8º ciclo de la carrera de Estudios Sociales de esta Universidad para el Bienestar. Buen día, Maribel. Buenas tardes, Daniel. Me da mucho gusto acompañarte en este episodio sobre un tema tan relevante como esta resistencia que se ha dado en nuestro país y que en muchas ocasiones ha sido invisibilizado. Así es, Maribel. Agradezco mucho tu presencia y también agradecemos a la compañera Lilia Eslava Vargas, que nos estará auxiliando en el soporte técnico. Gracias, Lilia. Sin más preámbulo, entramos al tema. Maribel, ¿quisieras explicarnos a qué nos referimos cuando decimos que los afrodescendientes en nuestro país son la tercera raíz? Desde luego, Daniel. Este es un concepto que ha sido manejado por varios historiadores y antropólogos, el cual hace referencia a la importancia de la diáspora africana en América y en particular en el caso de México. Según los testimonios históricos, las personas negras esclavizadas formaron parte de la colonización del continente desde sus inicios. Por esta razón, que se considera en la actualidad la reivindicación de las personas y la cultura africana como parte fundamental en el proceso del mestizaje y la configuración de la cultura mexicana. Claro, Maribel, como bien dices, tenemos datos sobre la participación de los africanos y su descendencia en todas las etapas de nuestros movimientos históricos en la configuración de nuestro país. Por ejemplo, se sabe que fue Juan Garrido, un combatiente de la conquista, quien introdujo el trigo en la Nueva España. Él era negro. Se tienen datos sobre que en el periodo de 4 siglos que duró el secuestro y la esclavitud, ingresaron a América alrededor de 12.5 millones de africanos. En el caso de México, incluso algunos autores mencionan el concepto de afroindianidad. Esto haciendo referencia a que muy probablemente el mestizaje entre indígenas y negros fue mucho mayor de lo que se cree. Es por ese motivo que es muy importante conocer esta parte de la historia de México, que ha sido negada y ocultada durante casi todo el tiempo. En los censos de población anteriores se registraban a estos grupos como indígenas. Es hasta el año 2015, en una encuesta intercensal del INEGI, que ya se incorpora el registro de personas que se consideran afrodescendientes. Así es, Daniel. El censo de la población y vivienda del 2020 nos dice que el número de personas que se reconocieron como afrodescendientes es de 2.576.213
Esto representa el 2% de la población total del país, los cuales cuentan con 50% son hombres, el 50% mujeres. Asimismo, nos dice que el 50% de esta población se concentra en 6 entidades: Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Sí, qué importante tomar en cuenta estos datos porque, pero no solamente es la integración cultural y étnica es relevante de este grupo, sino también en su participación directa en momentos históricos coyunturales de nuestra nación, como la independencia y la revolución. Pero hoy hablaremos específicamente de un caso paradigmático que se presenta en la época colonial y que muy posiblemente representa una de las primeras rebeliones exitosas de la historia, no solo de México, sino del continente. Estamos hablando de la resistencia de Gaspar Yanga. Vamos a entrar en materia. Bueno, Mari, hablemos de Gaspar Yanga. ¿Quién fue este personaje? Según las fuentes y los investigadores de este tema, Gaspar Yanga o Nyanga fue uno de los tantos africanos secuestrados durante el periodo esclavista, que fue llevado a la entonces Nueva España, específicamente a la región del Valle de Orizaba, en la provincia de Veracruz. En esta región se desarrollaron haciendas cañeras y ganaderas, con lo que, aunado a la disminución de la población indígena a causa de las enfermedades y de los abusos de las autoridades coloniales, se incrementó el número de esclavos negros en la zona, los cuales se adaptaban muy bien a las condiciones climáticas. Según los registros consultados, Yanga era hijo de lo que hoy podríamos llamar el rey de la nación Brant, en el continente africano, cerca de lo que hoy es Ghana. Llegó a esta región a mediados del siglo XVI. No se tiene dato de cuándo llegó a América, pero se sabe que cuando se fugó en el año 1579 era ya un hombre de edad avanzada y que junto con otros esclavos huidos se refugió en los bosques y montañas de la región de Cofre de Perote y la cumbre del Pico de Orizaba. Estas personas que escapaban del yugo colonial se les conocía como negros cimarrones y a las comunidades que formaban se les decían palenques, mocambos o quilombos. Sí, fue así como nuestro personaje, junto con un grupo, vivió en rebeldía cerca de 30 años, viviendo de la caza y de asaltos a los mercaderes de los caminos reales. Fue hasta 1609 que el gobierno virreinal decidió acabar con esta rebelión y mandó una expedición para pacificar la zona. Después de varios enfrentamientos y de la dificultad de acabar con los rebeldes que se escondían en lugares de difícil acceso, el gobierno virreinal decidió pactar con ellos, bajo ciertas condiciones, y mediante algunos convenios que otorgaban reconocimiento a Yanga como líder de la comunidad y territorios, a cambio de entregar tributo a la corona y no aceptar ningún otro esclavo fugado. Fue en el año 1630 que se estableció, en palabras de algunos historiadores, el primer pueblo libre del continente americano, llamado el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros. Esto en las cercanías de Córdoba, Veracruz. Para este tiempo Yanga ya había muerto, pero el pueblo que ayudó a fundar fue reconocido, y en el año de 1932 el municipio y la cabecera se renombraron como Yanga, en honor a este luchador por la libertad. Bueno, Maribel, ¿qué te ha parecido el tema? Pues muy interesante, sobre todo el hecho de conocer este episodio de la historia de nuestro país, que nos da otra visión acerca de nuestra historia y de cómo las comunidades afrodescendientes no han tenido el lugar que se merecen. Considero que el tema del mestizaje y el rescate del valor de las culturas prehispánicas ha sido un factor para dejar fuera el papel de los afromexicanos. Sí, creo que aquí juega
es fundamental tener en cuenta el racismo no solo como un sistema de opresión, sino como una herramienta de invisibilización de hechos y elementos culturales que son parte de la realidad de nuestra nación. Es por eso que creo que enfocar nuestra mirada hacia estas comunidades y a su historia nos sirve para entender un poco más de nuestro presente. Debemos entender que así como muchas comunidades indígenas, también las comunidades de afromexicanos sufren niveles altos de marginación y pobreza debido a las condiciones estructurales de nuestra sociedad, pero sobre todo al pensamiento colonial que se insertó en México y que sigue vigente al día de hoy, con el rostro del pensamiento occidental y su pretensión de superioridad sobre lo diferente a él. Bueno, Mari, hemos llegado al final de esta charla y te agradezco nuevamente tu presencia. Gracias, Daniel. Fue un gusto estar aquí y hablar sobre ese tema tan relevante. Agradezco también a la compañera Lilia Eslava que nos auxilió en la parte técnica. Gracias, Lilia. Y a usted que nos escuchó, le agradezco también su presencia en este primer episodio del podcast Pasado y Presente de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Y lo invito para que nos escuche los siguientes episodios, que tocarán temas muy relevantes para ampliarnos un poco más la visión de nuestras raíces y cultura y nuestra cultura. Muchas gracias.